Hola amados, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a este precioso espacio que el Señor nos ha permitido para su gloria y su honra. Quiero decirles que no olvidemos que el invitado de honor siempre es y será el Espíritu Santo de Dios. Para Él sea todo el honor y toda la gloria. Amén. Por siempre. Quiero decirles que soy muy contenta y agradecida con el Señor por lo hermoso y bueno que ha sido conmigo en ese tiempo, en esos días. Y sé que también con ustedes, porque el Señor es muy bueno y Él nos ama con amor eterno. Amén. Sé que ustedes están en sus luchas también y en su valentía por proseguir a la meta. Amén. Por seguirle creyendo al que los llamó. Amén. Y para aquellos que no han tomado la decisión, quiero decirles que no lo duden, que no se demoren y que no tengan miedo. Amén. Porque escoger a Dios es escoger lo mejor de lo mejor. Y ustedes nunca se van a arrepentir. Así que no lo duden, ni tampoco pierdan el tiempo. Amén. Tomen la decisión, porque el tiempo está muy cerca de la venida de Jesús de Nazaret. Amén. El que lo prometió lo va a cumplir. Amén. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Amén. Quiero decirles que soy muy agradecida con Dios porque la verdad he tratado de ser una sierva obediente a lo que Dios me llamó y a través de ese canal, amén, y es trabajar en la viña del Señor, amén. Y yo siempre he querido hacer las cosas de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me vaya indicando y pues tal vez pudiera hacer videos muy a menudo, pero la verdad, si no he sentido o si el Espíritu Santo de Dios no me lo está así mostrando, la verdad no lo quiero hacer en mis fuerzas. Entonces ahora estoy muy agradecida porque, y es la buena noticia que les tengo, que el Señor me ha dado una idea muy hermosa para ese canal y es empezar a hacer una serie de videos más frecuentemente. Así que ustedes me van a estar viendo ahora más frecuentemente, tal vez cada 2 días. Y es un consejo para vida eterna, amén, el cual el Señor así me está demandando y es la idea que me ha entregado. Así que soy muy agradecida con Dios. Estamos en abril del 2022 y estoy muy feliz porque sé que va a ser de gran bendición para ustedes y para mí también, amén. Porque el Señor nos habla a todos por igual, amén. Aquí nadie es más que nadie, todos somos iguales para el Señor, amén. Así que bueno, quería darles esta noticia y también el Señor me está dando otras ideas muy hermosas que ya se les voy a decir al tiempo del Señor, amén. Quiero decir que nos sentamos muy bendecidos porque el Señor nos ama mucho y el Señor nos está dando una oportunidad. Recordándoles también a ustedes, amados, que al abrir este canal, el Señor siempre me ha molestado hablarles sobre la humillación a Él, una humillación genuina, verdadera, y un arrepentimiento verdadero y genuino, porque la verdad, Él está dando una oportunidad a su mies. Recordemos que Él es el Elohim, amén, el Dios creador, el Dios trino, y Él ama mucho a su mies, a la mies que Él creó. Y Él está dando una oportunidad para que tome la decisión, como aquel hijo pródigo, vuelva a casa, vuelva a su padre que lo creó y que lo ama con amor eterno. Que no lo cambie al Señor por cualquier cosa, ¿cierto? Porque nada merece mayor precio que Él. Amén. Y usted tome la decisión y tómela pronto, amén. No le dé temor, no le dé miedo para aquel que no lo ha hecho y para aquel que ya lo hizo, tampoco le dé temor continuar, avanzar, amén, porque agarrado usted de la mano de Dios lo va a lograr. Pero si usted se suelta de la mano de Dios, lastimosamente no lo va a lograr, ¿cierto? Porque sin Dios no lo vamos a lograr. Es con Dios que lo vamos a lograr, amén. Entonces, bueno, le quiero hablar porque el tiempo, pues la verdad, nos amerita. Quiero hablarles, el tema de hoy va a ser un tema muy importante, de verdad demasiado importante y es muy hermoso también al mismo tiempo.
y quiero que usted y yo prestemos atención porque va a ser un pequeño estudio y lo voy a tratar de hacer muy rápido porque hay muchísimo por hablar de este tema. Pues si tuviéramos que hacer una vigilia, yo sé que no nos dormiríamos o no nos cansaríamos, sino que estuviéramos velando de verdad con mucha decisión, con mucho amor, porque ese tema es muy, muy, muy profundo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración invitando al Espíritu Santo para que esté con nosotros y nos guíe, amén, y nos hable. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra y la alabanza, Señor, la bienvenida a este tiempo, Señor, que vamos a tener, Padre, de diálogo con tu palabra, Señor. Yo te quiero presentar, Señor, a toda alma, Señor, que escuche este mensaje, Padre, y que sea tu nombre glorificado y exaltado, Padre, y que seas tú tocando corazones, que seas tú tocando mentes, que seas tú redarguyendo, Señor, que seas tú aconsejando, Espíritu de Dios, a tu mies preciosa, Señor, a tu mies, Señor, para que sea percibida, Señor, y que tome, Señor, decisiones prontas, decisiones concretas, Padre, para honrarte, Padre, con sus vidas, Señor. Yo te presento, Señor, a cada uno por nombre, Padre, porque tú los conoces mejor, Padre, que ellos mismos, Padre. Y yo también, Señor, reconozco en este momento, a esta hora, Padre, que yo no soy nada ni nadie, que soy simplemente un puñado de tierra, Padre, a la cual, Señor, tú has tomado para ese trabajo, Señor. Y te doy la gloria y la honra, Padre, como solo tú te la mereces. Y te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a sujetarme cada día más a ti, Padre. Y para ti sea siempre todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, amén. Bueno, amados, el tema que vamos a ver es sobre Sodoma y Gomorra, la ciudad que se ganó su destrucción. Así de feo suena, se ganó su destrucción, pero así de real es. Esta historia está en Génesis capítulo 19. Les invito a que lo lean completo el capítulo. También les invito a que lean completo el capítulo 18. Y si no, pues desde el capítulo 18, desde el versículo 16 en adelante, van ustedes a encontrar, amados, que el Señor aquí está hablando directamente a Abraham para poder ejecutar el plan de destrucción de Sodoma y Gomorra. Lastimosamente, a veces encontramos en el camino donde se encuentra la mies del Señor en cualquiera de los 5 continentes de este planeta Tierra. Escuchamos personas que dicen, si Dios existiera, ¿por qué permite que pase esto, que permite que pase aquello? Lastimosamente, a usted que me escucha y que me va a escuchar tal vez en unos meses, tal vez en un año, tal vez en el tiempo de Dios, amén. A veces le echamos la culpa a Dios de todo, pero lastimosamente el hombre apartado de Dios, el hombre entre más lejos se encuentre de Dios, va perdiendo el temor de Dios en su corazón y lastimosamente va haciendo cosas sucias, cosas que definitivamente deshonran a Dios y luego le echan la culpa a Dios. Entonces por eso les quiero decir eso, que no todo lo que pasa es porque Dios así lo ha mandado. Sin embargo, también de lo malo el Señor saca cosas buenas para enseñarle a su mies desobediente, que de todas maneras el Señor es bueno, ¿cierto? Entonces quería decirles, y también les quiero decir que en este caso de Sodoma y Gomorra, Dios asumió la responsabilidad. En este caso, Él asumió y Él dijo, yo asumo esa responsabilidad porque yo ejecuté este dictamen. Amén. Entonces, eso se lo voy a leer aquí precisamente. Tengo aquí unas pequeñas anotaciones donde he sacado unas causas del por qué Sodoma y Gomorra se ganaron su destrucción. Amén. En Génesis 18, el verso 20, Jehová dice, Jehová dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agrandado en extremo. Amén. Tremendo, ¿cierto?
esto pasó. Pero el versículo en que usted y yo nos vamos a enfocar hoy, y fue el cual el Espíritu Santo me lo ha entregado, es este. Se encuentra en Génesis 18 también, pero es el verso 25. Y lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y luego voy a hacer un pequeño resumen porque es muy extenso estos versículos completos de estos dos capítulos. Amén. Dice la palabra del Señor. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. ¿Qué nos está demandando aquí la palabra del Señor? El Señor nunca va a tratar al impío como al justo. Nunca. Así que el Señor, el Todopoderoso, el juez de toda la tierra, Él hace lo que es justo, pero Él va siempre a darle un tratamiento especial a los justos. ¿Por qué los justos lo llama la palabra? Porque han sido justificados a través de la sangre preciosa del Cordero inmolado, que es Jesucristo, el que murió en la cruz un día para darnos vida eterna y salvarnos de la condenación eterna. Entonces, aquí la palabra está siendo tan clara, amados, sobre lejos del Señor está hacer morir al justo con el impío. Esto es lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Esas ciudades existieron, para aquellos que tal vez nunca han escuchado de esto. Ellas existieron y ellas fueron reales. Amén. Tan reales como las ciudades donde usted y yo actualmente estamos viviendo. Amén. Son reales. Amén. Esta generación que vivió allí fueron reales. Ellos existieron y ellos vivieron allí. A ver, vamos a empezar en un pequeño resumen. ¿Qué pasaba con Sodoma? Este lugar era un lugar vergonzoso, dice la palabra de Dios. Toda la ciudad consideraba la llegada de extranjeros como una oportunidad para una violación homosexual en masa. Aquí no estoy alterando nada, amados. Está aquí en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, en Génesis 18 y 19. Así que sucedía que lastimosamente había una perversión sexual en esta sociedad, ¿cierto? Había un pecado, había un desvío, había unas conductas que para nada eran normales y para nada eran de buenas conductas, ¿cierto? De acuerdo a las costumbres, pues, sociales y normales, ¿cierto? De la sociedad. Entonces, ¿qué pasaba? Dios, nuestro Dios, Él ama al pecador. Pues todos fuimos y somos pecadores. Y de una manera u otra seguimos siendo pecadores. ¿Cierto? La palabra de Dios dice que Él ama al pecador. Por eso Él renueva su misericordia cada mañana, dándole una oportunidad, dándole un chance a usted y a mí, para que nos arrepintamos del mal camino que tenemos, que estamos llevando, y para que tomemos una decisión radical. Y es de cambiar, amados. Es de tomar una decisión de buscar a Dios con todo el corazón y de seguirlo. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado que practica el pecador. Son dos cosas muy diferentes. Esta sociedad de Sodoma y Gomorra estaba practicando pecados en extremos. Y esos mismos pecados, tristemente, los vemos hoy en los tiempos postreros. Los que está viviendo nuestra generación, los que está viviendo usted y yo. Y el Señor está llamando a un arrepentimiento genuino, porque el Señor conoce las malas conductas, amén, que están sucediendo actualmente. Las que están corrompiendo la tierra, las que están contaminando la tierra, amén. Entonces vamos a ver, este mundo oculto fue descubierto a la luz. Lo sacó Dios a la luz.
Amén. Entonces vamos a hacer, voy a ir un poco más adelante, a hablarles un poco rápidamente sobre qué pasaba con ellos. Aquí Abraham está hablando con el ángel de Jehová que se le apareció junto con otros dos ángeles, dice la palabra, y Abraham tuvo una conversación con él e inclusive comieron juntos. Y luego en su caminar, el Señor, el ángel de Jehová, dijo, ¿será que yo le puedo encubrir a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? No, no lo voy a hacer. Y el Señor le descubre el plan que él tiene hacia y en contra de Sodoma y Gomorra. Así que Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. ¿Saben por qué? Porque allí vivía su sobrino Lot. Sí, el sobrino de Abraham vivía allí con su esposa y sus hijas. ¿Qué pasaba? En la conversación que Abraham tuvo con el ángel de Jehová. Abraham le empezó a decir, inició con 50 personas y le dijo, esa cifra de 50, le dijo, Señor, pero si allí hubiesen 50 almas justas, tú no destruirías a Sodoma y Gomorra. Y Jehová le respondió, por amor a esas 50 no lo haría. Y en la conversación que Abraham tenía con el ángel de Jehová, le siguió hablando de cifras hasta llegar a 10 cifras, a 10 personas, a 10 justos. Y el Señor, el ángel de Jehová, le responde, por amor a esos 10 justos, no destruiría a Sodoma y Gomorra. Así que si el juez de toda la tierra, amados, no ha de hacer lo que es justo, él conocía, porque él es un Dios omnisciente, todo lo sabe. Él conocía que lastimosamente no habían entre esas dos ciudades hermanas o vecinas, no existían 10 justos. A ver, enfoquemos este pequeño estudio un poco en la vida de Lot. Lot, se supone que Lot era un siervo de Dios también, era sobrino de Abraham, él conocía al Dios de Abraham. Así que yo me imagino que Lot entró a aquella ciudad que a pesar de que vivía una vida sucia, sus comportamientos, sus testimonios, yo me imagino que él les testificó a ellos, les predicó, les aconsejó, les evangelizó, pero aquella sociedad, aquella sociedad no quiso escuchar, les entró por un oído y les salió por el otro oído, lastimosamente. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque sus frutos lo estaban demostrando, sus frutos. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron, que cuando el ángel de Jehová dejó a Abraham, ya dejó de hablar con él y prosiguieron su camino, entraron solo de los 3 ángeles, 2 ángeles a la ciudad de Sodoma y Gomorra, y allí encontraron a Lot en la entrada de la ciudad, y les pide a ellos que por favor, como eran extranjeros, que se queden en su casa y pasen la noche ahí, pues prosigan su camino al siguiente día. Ahí todavía Lot no sabía que ellos eran ángeles. Sin embargo, la palabra de Dios nos declara que estando aquellos varones en casa de Lot, a punto ya de acostarse a dormir, toda esa casa, esa familia, vinieron los hombres de aquella ciudad de Sodoma y Gomorra y rodearon aquella casa. Dicen que desde el más grande hasta el más pequeño, o sea, me imagino que desde el más viejo hasta el más joven, allí varones vinieron a querer conocer en el sentido de violar a aquellos varones que estaban allí. Y dice la palabra que ellos forcearon con Lot y que empezaron a agredir a Lot para que Lot dejara salir a aquellos varones, y Lot les dijo que no hicieran tal mal. Entonces hubo allí una discusión y entonces tuvieron que intervenir los ángeles y entraron a Lot y le pusieron ceguera a aquellos varones que estaban afuera queriendo hacer un acto sucio con ellos. Ellos les pusieron ceguera, así que el poder de Dios estuvo con aquellos ángeles y pudieron poner ceguera a aquellos varones y no pudieron hacerles daño. Y fue allí donde ellos se descubren, dice,
hemos sido enviados para destruir a este lugar. Así que toma a tu familia y sal de aquí. Aquí Lot trató de ir y hablar con sus futuros yernos, lo dice el versículo 14, y dice, entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Lastimosamente es lo mismo que hoy vemos. Muchos burladores de la palabra del Señor. Se les habla, se les predica y por un oído les entra y por el otro les sale. La mayoría de ellos miran al hombre y como ven que lastimosamente hay mucha apostasía también, ellos ponen la mirada en el hombre y eso los detiene para no creer y para no obedecer la palabra del Señor. También aman a aquellos predicadores que traen la palabra de Dios con levadura, ¿cierto? Que no la están viviendo, pero la están predicando. Porque lastimosamente hay muchos que se ponen como pastores, ¿cierto? Como evangelistas, como predicadores de la palabra del Señor y no fueron llamados por el Señor. Entonces, a esos no les importan las almas y por eso ellos hacen como quieren. Entonces, lastimosamente, esos burladores miran a ese tipo de testimonios y ellos se detienen y ahí se quedan, sin saber que están deteniendo a sus mismas almas y que van a perecer. Amén, porque así lo declara la palabra. Bueno, entonces vamos a ir a Ezequiel, capítulo 16, del verso 49 al 50 rápidamente, y dice que no solamente, vamos a encontrar que no solamente el único pecado que había era de perversión sexual en Sodoma y Gomorra. Ezequiel nos descubre que dice que habían otras causas, las cuales ya llegaron al colmo y y hizo que nuestro Dios tomara esa determinación y asumiera esa responsabilidad de destrucción hacia Sodoma y Gomorra, en este caso, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios, Ezequiel 16, 49, 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma y Gomorra, tu hermana, soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad, tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Amén. Entonces aquí encontramos que hay una lista de cosas agregadas de las cuales estas dos naciones o ciudades lastimosamente llegaron al colmo con perdona, ese mi niño está por aquí. Llegaron al colmo y pues lastimosamente ya no había más nada que hacer. La paciencia de nuestro Dios se les agotó. Entonces miramos que soberbia. Una de las primeras fue soberbia. ¿Qué es soberbia? Vamos a buscar unos sinónimos, o sea, cosas parecidas, palabras parecidas, para que lo entendamos mejor. Y dice que uno de los sinónimos de soberbia es vanidosa, arrogante, orgullosa, egoísta, egocéntrica, con sentido de superioridad e intolerante. ¡Wow! Qué cosas tan terribles, ¿cierto? Demanda la palabra soberbia. Entonces aquella nación tenía esas cosas, o sea, los habitantes de allí tenían esas cosas, esos frutos tan feos, ¿cierto? Eran vanidosos, arrogantes, orgullosos. ¿Quién es el mayor orgulloso? Que se ganó la expulsión del cielo. Satanás, ¿cierto?
Luzbel. Él se llamaba Luzbel, pero Dios le cambió su nombre por Satanás. ¿Por qué? Porque él era orgulloso, se volvió orgulloso, ¿cierto? Así que aquella nación de Sodoma y Gomorra era orgullosa, era soberbia. Lastimosamente, eso desagrada a Dios. ¿Qué sería lo contrario a la persona soberbia, orgullosa o arrogante? La humildad. ¿Y quién es el que tiene el mayor título de humildad? Jesucristo. Amén. Una persona humilde es aquella que reconoce que tiene errores, reconoce que es débil, reconoce que es un pecador y que necesita ayuda y que solamente esa ayuda se la va a entregar Dios. Amén. Bueno, la segunda causa, saciada de pan, estaba ubicada en una llanura muy fértil. Amén. Entonces nos da a entender que aquella nación estaban muy dados a la comida, a la glotonería, a la comida, a la bebida y pues me imagino que por ende las fiestas. Entonces no estaban interesados para nada sino en el Dios de ellos, que era la comida, que era el estómago. Así que por nada se les importaba o se les pasaba por la mente ayunar, ¿cierto? Hacer ayunos para de pronto doblegar su carne y pues poder tener un poquito más de interés en lo espiritual. Para nada. Entonces, estaban siendo muy glotones. Amén. Así que eso también nos da a entender que ellos trabajaban arduamente en lo secular, tenían tal vez mucho trabajo, trabajaban, tenían buenas ganancias, tenían buena vida, pero las cosas espirituales no les interesaban, no se preocupaban, tenían un descuido espiritual. Así que enfocarse en la relación con Dios, nada, no tenían interés. No se acordaban que el pan de vida es Jesús, que es Dios, para nada. Bueno, vámonos a la tercera causa, abundancia de ociosidad. Wow. La ociosidad, amados, está ligada con nuestras costumbres que tengamos, de donde nacemos o crecemos. Lastimosamente, ociosidad quiere decir que empleamos el tiempo en cosas innecesarias, en cosas equivocadas. Amén. Y resulta que el verdadero tiempo que debemos dedicarlo a nuestro Dios, no lo estamos haciendo. Entonces hay una pobreza espiritual, ¿cierto? Pero hay una abundancia en las cosas seculares. ¿Qué me quiere decir eso a mí? Que Dios condena la ociosidad, el ocio. Sí, Señor, Dios condena el ocio. ¿Por qué, amados? Porque al usted y yo pasar más tiempo con otras cosas que no me llenan de Dios, nos va volviendo negligentes, ¿cierto? En vez de diligentes, ¿cierto? Porque lo opuesto a la ociosidad es la diligencia. Entonces, ellos no eran diligentes en buscar a Dios, sino diligentes sí, pero para hacer cosas y llenar sus vidas, sus corazones, sus mentes, sus ojos de la ociosidad. Por ejemplo, me imagino yo juegos de azar, el trago, la rumba, ¿cierto? La vida sucia. Eso traía en ellos tal vez tormentos emocionales, depresión. Me imagino también suicidio, muchas cosas feas
que tal vez estaban viviendo en esa sociedad, pero lo veían tal vez normal. ¿Por qué? Porque había una pobreza espiritual en ellos, había negligencia. Entonces no quiere decir que usted como cristiano es aburrido. Ay, aburrido. Siempre Dios, Dios, Dios. No, amados. Mientras usted más tiempo pase con Dios, usted más se enamora de Dios. Nuestra carne nos va a decir, ay, Dios, qué pereza, Dios. Escuchar prédicas, que de verdad sean de sana doctrina, amén, que de verdad me edifiquen, perdón, que de verdad me hagan crecer espiritualmente, alabanzas que de verdad me hagan tener esa intimidad con el Señor en adoración, en los cánticos. Amén. Entonces, no es que nosotros los cristianos seamos aburridos, no, para nada, no somos aburridos, no somos amargados. Simplemente que hemos empezado a tener una relación personal con Dios, con el Dios de amor, y nos vamos enamorando. Y eso no lo va a entender el natural, solo el espiritual. Amén. Esta nación, como no era espiritual, era natural, ellos no lo entendían y no le importaron. ¿Qué pasó con Ezequiel? Haciendo un pequeño paréntesis. Ezequiel es un ejemplo para nosotros. Más adelante tal vez les voy a traer un estudio sobre Ezequiel. Amén. Que el Espíritu Santo nos dirija. Porque ¿quién era Ezequiel? Él era un profeta al cual el Señor llamó a hacer un trabajo bien fuerte, pero bien fuerte. Porque Ezequiel era un siervo de Dios, el cual el Señor llamó a que hablara a Israel, a la nación de Israel, que se arrepintieran de sus malos caminos. ¡Wow! ¿Quién? Israel. ¿Cómo decir? La iglesia del Señor, arrepiéntate si estás en mal camino. Es lo mismo que Dios nos estuviera a nosotros exhortando, y yo sé que el Señor nos está exhortando también a nosotros, a la iglesia del Señor de esos tiempos, amén, porque está pasando muchas cosas que está nombrando aquí Ezequiel, la está viviendo la iglesia del Señor en estos tiempos, lastimosamente. Y yo le tengo que hablar a ustedes el pan de Dios, el pan que es la palabra de Dios, sin levadura, porque es la que usted lo va a ayudar a ir al cielo. Amén. Entonces, amados, yo también tengo que, en este pequeño paréntesis que estoy haciendo, darle honor al manto del pastor que Dios puso en esta nación donde yo estoy viviendo actualmente, que se llama Rafael Ruiz. Porque es un varón de Dios, el cual predica la palabra de Dios sin levadura. Y esa palabra al principio a mí no me gustaba. Yo tengo que ser sincera con ustedes. A mí no me gustaba. Porque yo venía siendo cristiana a mi manera. Y cuando empecé a escuchar a un pastor que me estaba hablando la palabra del Señor sin levadura, a la cual yo no estaba completamente acostumbrada, para mí es que era como que retumbaba en mis oídos y en mi corazón, y como que decía, no, es que, Señor, pero yo te amo, yo soy tu hija, yo soy tu discípulo. Pero sí, pero era a mi manera. Pero el Señor usó a este varón, y yo dispuse el corazón por la misericordia de Dios para llenarme de Dios de esta manera. Y también el Espíritu Santo me ayudó, y yo seguía alimentándome en casa. ¿Sabe qué? Uno tiene que dejar muchas cosas atrás para tomar decisiones de verdad cuando quiere amar a Dios y agradar a Dios. Yo dejé cosas que sabía que me quitaban el tiempo, que sabía que eran de ociosidad en mi vida, para iniciar mi carrera en pos del que me llamó y el que pagó el precio por mí en la cruz. ¿Saben qué pasó conmigo, amados, cuando yo llegué a esta nación? Siendo cristiana a mi manera. Yo tomé una decisión un día y dije, no más Facebook. ¿Y sabe por cuánto tiempo yo dejé el Facebook? Que hasta ahora he regresado a Facebook, porque la verdad Dios me llamó a hacer un trabajo especial. ¿Cierto? Lo dejé por 10 años, amados. 10 años. Yo abría el Facebook una vez al año.
por si de pronto había alguna amistad que me había escrito de mi tierra, Colombia. Pero yo dejé Facebook porque yo reconocí en mi conciencia que yo tenía que dejarlo porque me quitaba tiempo. Porque yo me considero de esas personas, amados, que si usted me escribe a mí, yo no soy capaz de dejarlo en visto por 1, 2, 3, 5, 10 días y sin responderle. Yo no soy así. Así que yo decía, Señor, yo necesito desprenderme de esto que me quita tiempo. Inclusive me desprendí del Messenger. No lo puse, no lo instalé en mi teléfono. Yo tomé una decisión determinada para gastar más tiempo con mi amado. Quería conocerlo. Así como cuando nosotros conocemos o queremos conocer a un ídolo de este mundo. Usted busca la forma de saber qué le gusta, qué no le gusta y todas esas cosas, su vida, su biografía. Lo mismo con nuestro amado Jesús. Su biografía es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cierto? Y ahí nos vamos a enterar qué le gusta y qué no le gusta a nuestro amado. Entonces, amados, hay cosas que tenemos que dejar. Y ya les seguiré contando otras más, ¿cierto? También dejé, ¿sabe qué cosa? Dejé el WhatsApp. También lo saqué por un tiempo. Que hasta mi familia me decían, pero ¿cómo nos comunicamos contigo? Tranquilo, yo los llamo. Pero ellos no sabían lo que yo estaba manejando en mi intimidad con Dios. Amén. Bueno, prosigamos y la gloria sea para Dios. Si en algo les sirve este consejo, amén. Vamos a seguir analizando. Entonces, habíamos hablado de la perversión sexual, ¿cierto? Lastimosamente, amados, la palabra de Dios nos demanda. Voy a leerles en Levítico 18, por acá lo tengo apartado, del 22 al 25, pero le voy a leer una parte donde dice lo que estaban ellos practicando en cuanto a la perversión sexual, ¿cierto? Dice aquí en Levítico 18, del 22 al 25, dice, no te echarás con varón, como con mujer es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, es perversión. Wow, es perversión. Actualmente en nuestra sociedad, amados, si usted y yo nos ponemos a escudriñar la palabra y a mirar lo que está pasando en la sociedad actual, amados. Tengo que hablar la palabra de Dios sin levadura, hermanos, porque es la que nos hace libres, ¿cierto? Pero si usted y yo nos ponemos a analizar, aún en las Cortes Supremas de la mayoría de los países actuales, han aceptado, han tolerado tipos de zoofilia, o sea, bestialismo o cópula con animales, las han aceptado en las leyes de las Cortes Supremas. Y esto es abominación para nuestro amado Dios. Otros usan el matrimonio como una matiz para ocultar todo tipo de depravación, es decir, usan el sexo en sus matrimonios para desbordar sus pasiones desordenadas, corruptas e indignas, como lo dice la palabra de Dios. Esas son ideas infernales, amados. Hay cosas que hacen tristemente, pero como dicen que están dentro del matrimonio, pero amados, no todas las cosas se pueden hacer aún dentro del matrimonio, en esta parte específicamente. Entonces, la palabra de Dios nos llama a santificarnos y a honrar el cuerpo. El templo de Dios es nuestro cuerpo, amados. Y a dejar la vida antigua y decidirnos por la vida nueva en Cristo Jesús. Usted lo va a encontrar en Colosenses 3, del 5 en adelante. O también lo va a encontrar en 1 Tesalonicenses 4, del 4 en adelante, la vida que agrada a Dios. Amén. Entonces también va a encontrar otra palabra en 1 Corintios 10, 23, que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene.
Entonces usted tiene que aprender que cuando usted estaba en el mundo sin Cristo, usted practicaba cosas, pasiones desordenadas, indignas, pero que en las cosas del Señor ya no lo vuelve a hacer y se va dejando moldear por el Espíritu Santo que le va a enseñar, amén, a amarlo a Él y a obedecerlo a Él. Y Él le va a ir quitando cosas de su viejo hombre y lo va dejando siendo libre, amén, para disfrutar esa bendición que Dios le entrega. Bueno, vamos a irnos ahora donde la palabra de Dios nos dice que el afligido y el menesteroso, aquella sociedad no le prestó atención. Y dice, afligido y menesteroso, los tomé los dos en una sola. Según la palabra de Dios, aflicción es el sentimiento de tristeza y amargura o de un estado temporal. Amén. Pero aquí tenemos que entender que la solución siempre es Dios. Amén. Hay signos también de angustia y dolor cuando una persona se encuentra en la aflicción. Y una persona menesterosa que está en esa situación dice que es una persona que está en extrema necesidad física, ya sea de una cosa o de todas. Por ejemplo, un mendigo. Entonces, esta sociedad de Sodoma y Gomorra no les importaba cuando encontraban a un afligido. Tal vez se aprovechaban de ellos y les decían, ok, necesitas comida, listo, te damos comida, pero tal por cual, tristemente. Entonces esa sociedad se fue pervirtiendo y no hubo ni siquiera unos 10, dice la palabra de Dios en Génesis 18, ni siquiera 10 justos. O sea, ¿qué nos quiere decir eso a usted y a mí, amados? Que aún en medio de la aflicción, en medio de la pobreza física o material, si a usted y a mí nos vienen a presentar una gran oportunidad, entre comillas, mira, yo te doy empleo, estás necesitado, necesitada, sí, ¿cierto? Te doy tanto o te doy tanto dinero, pero ya sabes, venda su dignidad. Usted tiene que tomar una decisión y decir, no, yo valgo más que esas monedas de plata, gracias, pero no. Y si usted escoge a Dios, en vez de escoger esa oportunidad, entre comillas, para hacer el mal, para hacerse sucio o sucia, usted está escogiendo a Dios, amado, a Dios. Y Dios es el que usted le va a dar la bendición y la abundancia. Y aunque fuese pobre y usted no tuviera más nada que hacer como aquel mendigo, como dice la palabra de Dios, había un mendigo. Él se fue de esa tierra siendo mendigo, pero en su corazón, amados, tenía a Dios y nunca dejó a Dios, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión, esa hora, porque estamos viviendo tiempos, amados, donde lastimosamente, amados, se está viviendo todas esas cosas tristes y sucias. Y hay gente que se aprovecha de los demás. Allí también lo hacían. Pero se tiene que tomar decisiones. Amén. Tristemente, amados, estamos viviendo los tiempos finales. Tiempos de apostasía. Tiempos donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Donde a las tinieblas le llaman luz y a la luz le llaman tinieblas. ¿Sabe una cosa? Ese versículo está en Isaías 5:20, perdón. Isaías 20. Usted debería hacer un cartel y ponerlo en el lugar donde usted más pase tiempo de su casa o en varios lugares. Puede ser en su cocina, si usted cocina y para su familia eso. O cuando usted se va a acostar a dormir, por ejemplo, ponerlo allí donde usted siempre, inclusive cuando usted se acuesta, allá arriba en el cielo raso, póngalo en grande. Que diga ese letrero, que le recuerde a usted
cuando apenas está empezando los caminos del Señor, o aquel que también ya lo llevamos caminando con el Señor mucho tiempo, porque hermanos, tenemos que estar velando por nuestra alma, amén. Y ahí dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Pero también yo les traigo una buena noticia. Dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, esas cosas os escribo, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que va a interceder por usted y por mí. Él es el abogado que nunca falla un caso. A él no le queda grande nada. Entonces usted y yo tenemos que tomar una decisión de creerle a él, de decidirnos poner por él, con decisión, con valentía, con determinación, y vamos a ver cómo él nos va a ayudar, porque no estamos solos. Acordémonos siempre. Y tenemos que ser prudentes, como las vírgenes sensatas y prudentes. Amén. Así que, amados, no seamos perezosos, seamos diligentes, amén, para darle la bienvenida al Espíritu Santo, y Él nos va a guiar. Y no estar nosotros en ese plan como Sodoma y Gomorra, porque ese tiempo va a venir, amados. Así como pasó como Sodoma y Gomorra, va a venir en ese tiempo. La Biblia nos lo declara en Apocalipsis. El día que la iglesia del Señor se vaya de esta tierra, y está muy cerca ese día, lo que va a llover en esta tierra para aquellos que se queden después de cierto tiempo prudencial es fuego y azufre. Así que qué triste sería desaprovechar la oportunidad o simplemente rechazarla ahora que tenemos tiempo y cambiar a Dios por cualquier cosa. O simplemente burlarnos. O simplemente poner la mirada en el hombre. No, no debemos hacer eso, amados. Tenemos que ser inteligentes y saber que no puede entrarnos por un oído y por el otro salir. No. Tenemos que ser diligentes. Amén. Hay un corito chiquito que les voy a cantar, y se trata del tema. La carne siempre nos va a ofrecer las cosas del mundo. Y va a haber una lucha siempre interna. ¿Cierto? Pero aquel que escoja a Dios, Dios lo va a respaldar. Y aquel que conozca a Dios, mejor es no haberlo conocido. ¿Cierto? Y aquel que ame a Dios, se debe cada día santificar más para Él. Porque Él nos ama demasiado y merece que lo honremos. Amén. El corito dice, la carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne tira para abajo y el espíritu para arriba. La carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne tira para abajo y el espíritu para arriba. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es dejar a Cristo por servir a Satanás. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es dejar a Cristo por servir a Satanás. Sí, Satanás, que Jehová lo reprenda hasta ahora en el nombre poderoso de Jesús. Qué triste es dejar a Cristo por servir otra vez al mundo. Qué triste es nosotros haber sido lavados con la sangre de Cristo. Hacer lo que hace el perro cuando se vomita y se come su vómito. O como el marranito cuando lo lavan, lo bañan y vuelve otra vez y se va a ensuciar en el pantano, en el lodo. Así lo dice la palabra del Señor. Así que es bien importante, amados, tomar en serio la palabra del Señor, tomar en serio este consejo. Amén. Tomar en serio esta conversación con la palabra santa del Señor que hemos tenido hoy. Que tomemos en serio humillarnos al Señor día a día. Amén.
una humillación diaria y sincera con el Señor, porque Él conoce los corazones. Amén. Así que, amados, yo les invito a que sigamos peleando la batalla, a que no renunciemos a Cristo, a que no lo cambiemos por unas monedas de plata, ni por cualquier cosa. Amén. Y pues, si usted quiere y si esto le ha sido de edificación, compártalo con aquellas almas que usted sepa que lo va a necesitar. Si le habló a su alma, a su corazón y a su conciencia también. Yo sé que el Espíritu Santo le va a hablar y le va a animar a que no vale la pena volver atrás. Amén. También les pido que le den un like, un dedito arriba, un me gusta a esta predicación, porque de esta manera trabaja esta plataforma y va a ayudar a que otros puedan ver también este contenido. Amén. Bueno, toda la gloria y toda la honra sea para Dios. Nos vemos pronto, amados. Que Dios los bendiga. Shalom con ustedes. La paz de Dios sobre sus corazones. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Chao.